Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Cada uno de los ángulos de un triángulo isósceles mide 70 grados. Si la base mide 24 unidades lineales, la medida de la altura relativa a la base en unidades lineales es igual a 24 por coseno de 70, B 12 por tangente de 20, C 24 por seno de 70 o D 12 por cotangente de 20. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es construir el triángulo isósceles que nos están diciendo. Vamos a hacer un bosquejo de ese triángulo. No nos interesa la exactitud del triángulo, lo que nos interesa es los datos que nos están dando para el triángulo. Entonces vamos a armarlo el triángulo acá. Supongamos que este triángulo que estamos armando acá es isósceles. Listo. Donde los lados iguales vendrían siendo estos de acá que voy a marcar. Vendría siendo este lado acá y este lado acá son los lados iguales. Porque sabemos que un triángulo isósceles debe cumplir que debe tener mínimo dos lados iguales. Ahora, si tiene dos lados iguales, también debe tener dos ángulos internos iguales. Y esos dos ángulos internos iguales miden 70 grados, que es lo que nos está diciendo el problema. Entonces, este ángulo de acá mide 70 y este ángulo de acá mide 70. ¿Por qué esos lados? Perdón, ¿por qué esos ángulos? Porque siempre son los ángulos opuestos a los lados de los que estamos hablando que son iguales. Entonces, si este lado y este lado son los iguales, entonces este lado, su ángulo opuesto sería este de acá. Y este ángulo sería el opuesto de este lado. Por eso es que esos ángulos son los que miden igual y miden 70. Ahora, ¿cuánto mediría el ángulo restante? Eso lo podemos hallar fácilmente, ya que, como sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. Es decir, que si 70 más 70 es 140, ¿cuánto le hace falta 140 para hacer 180? Le harían falta 40 grados. Es decir, que este ángulo mediría 40 grados. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es que nos están diciendo que la base mide 24 unidades. O sea, la base vendría siendo este de acá. Nos dice que mide 24 unidades. Listo. Ahora, con base en estos datos nos están pidiendo cuánto mide la altura relativa a la base. O sea, lo que nos están pidiendo es cuánto mide la altura, pero respecto a esta base, porque como sabemos los triángulos tienen tres alturas. Entonces vamos a trazar la altura respecto a esta base. Para trazar la altura lo que se hace es, se coge el lado por el cual se va a trazar la altura, se le traza una perpendicular que pase por el vértice opuesto a ese lado. Entonces tenemos este lado, el vértice opuesto sería este de acá. Entonces vamos a hacer eso. Tracemos una perpendicular y nos queda algo así. Listo. Ahora lo que se me va a generar unas propiedades, que es que esta perpendicular va a ser de mediatriz y bisectriz. Vamos a explicar el paso a paso. Mediatriz, ¿qué quiere decir? Que esta recta me parte a este lado en dos partes iguales. O sea, digamos que si todo esto mide 24, entonces lo que me quedan son dos partecitas de 12. O sea, me queda esta partecita de acá que mide 12 y esta partecita de acá que también mide 12 unidades. Listo. Eso por un lado. Entonces voy a borrar esto. Ya sabemos que cada uno de estos pedacitos mide 12. Ahora, de bisectriz, ya que este ángulo inicial que mide 40, esta recta, lo que me hace es partir a este ángulo en dos ángulos congruentes. Es decir, que si este ángulo mide 40, entonces me quedan midiendo cada uno 20 grados. Es decir, lo que es el ángulo que está a la derecha de la perpendicular mide 20 y el que está a la izquierda también mide 20 grados. Y si se dan cuenta ahora, lo que nos piden es, con base en todo esto, cuánto mide esta altura de acá. Para eso lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta perpendicular lo que me hizo fue generar dos triángulos rectángulos, que es el de la izquierda, que es este de acá, y el de la derecha, que es este de acá. Vamos a tomar cualquiera de los dos, no importa, cualquiera que ustedes tomen, les va a servir para solucionar el ejercicio. Yo voy a tomar el de la derecha, entonces vamos a tomarlo y vamos a sacarlo aparte para poder trabajar más cómodamente. Entonces tenemos esto, vamos a tomar el triángulo de la derecha, que sería este de acá, listo. Y vamos a pasar los datos que ya habíamos hallado. Entonces este ya nos lo habían dado, que mide 24, pero ojo, que ya no es 24, sino que ahora es 12, porque como estamos tomando solamente uno de los dos triángulos, yo tomé el de la derecha, y como sabemos, este pedazo de acá mide 12, que es por lo de la mediatriz. Listo, este mide 12. Ahora la altura mide x, que es lo que necesitamos hallar. La hipotenusa no la tenemos, que es la medida de este lado. Y tenemos este ángulo de acá que mide 20 grados, que como sabemos es este ángulo de acá, que es el de la derecha de la perpendicular. ¿Listo?
este triángulo ya no lo tomamos en cuenta. Listo, esto al ser triángulo rectángulo, esto mide 90 grados. Y este ángulo que ya sabemos mide 70 grados. Listo. Y hasta el momento vamos bien porque si se dan cuenta los ángulos internos siguen sumando 180. Vean, 90 más 70 me da 160, más 20 me da 180. O sea que hasta ahí vamos bien. Listo, tenemos que encontrar simplemente el valor de la altura que viene siendo este cateto del nuevo triángulo rectángulo. Si tuviéramos el valor de la hipotenusa, podríamos hallar por el teorema de Pitágoras el valor de este cateto. Pero dado que no tenemos la hipotenusa, tenemos que usar razones trigonométricas. Entonces vamos a recordar las razones trigonométricas primeramente antes de empezar a solucionar el problema. Entonces, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, ¿por qué puse esto así en flechas? Porque resulta que el seno es la función inversa de la cosecante y viceversa. Cosecante es la inversa del seno. Lo mismo, el coseno es la inversa de secante y la secante es la inversa de coseno. Y tangente es la inversa de cotangente y la cotangente es la inversa de tangente. Listo. Lo único que tenían que saber es que el seno de un ángulo se calcula con el cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno con cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero antes voy a explicar qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente. El cateto opuesto a un ángulo que ustedes tomen, pero pues obviamente es ángulo agudo, o sea que mide menos de 90 grados. El cateto opuesto viene siendo el lado que no tiene que ver con la formación del ángulo. Entonces, si nosotros trabajáramos con este ángulo de acá, ¿cuál es el seno de 70? ¿Cuál sería el cateto opuesto? Perdón. El cateto opuesto a este ángulo sería lo que no tiene que ver con la formación del ángulo. O sea, este lado está ayudando a formar el ángulo de 70, entonces no sería el cateto opuesto. Y este lado también está ayudando a formar el ángulo de 70, por lo que tampoco sería opuesto. Entonces el cateto opuesto a este ángulo sería este lado de acá, porque este lado no tiene que ver con la formación del ángulo. Si tuviéramos que trabajar con el ángulo de 20, el cateto opuesto ya no sería este, sino el cateto opuesto sería este lado de acá, que no tiene que ver con la formación del ángulo de 20, ya que este lado y este lado ayudan a formar el ángulo de 20. Ese sería el cateto opuesto. Cateto opuesto a un ángulo siempre es el lado que no tiene que ver con la formación del ángulo. Y el cateto adyacente es el lado que ayuda a formar el ángulo, o sea, el lado que no es la hipotenusa. Entonces, este ángulo, el adyacente sería este porque ayuda a formar el ángulo y no es la hipotenusa. Y si trabajáramos con el de 20, este sería el lado que ayuda a formar el ángulo, que no es hipotenusa, por lo que este sería el adyacente a 20 grados. Y hice un repaso en qué es el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, ya sabiendo eso, lo único que tenemos que recordar es que el seno se calcula con el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno con el cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente con el cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente, ya que la inversa de tangente es al revés. Si acá es cateto opuesto sobre cateto adyacente, acá es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y lo mismo acá, secante al ser inversa de coseno, esto se invierte, entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Una manera de recordar esa tablita, que yo la he escuchado en algunas partes, es la siguiente. Ponen co, k, co, k, h y h. Eso lo he escuchado. Eso lo vi en otra parte. Y se devuelven pero al revés. Entonces sería co, k, co, k, h y h. Y lo único que hacen es pasar una línea. Y cada una de esas razones sería en el orden. Seno, esta sería seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esa es una manera para que se puedan aprender eso. Listo, entonces lo que vamos a ver es, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, la hipotenusa no la tenemos. O sea, no tenemos dato para la hipotenusa. Y si se dan cuenta, los que manejan la hipotenusa es el seno, el coseno, la secante y la cosecante. Vean que tanto la cosecante, la secante, el coseno y el seno tienen hipotenusa. Como nosotros no tenemos hipotenusa, no nos sirve ninguna de esas razones trigonométricas. Entonces descartamos todas esas. Tenemos que usar tangente o cotangente. Entonces de las opciones de respuesta podemos descartar la opción A y la opción C porque manejan seno y coseno y ya sabemos que no se pueden utilizar. Entonces, voy a borrar este triángulo para generar un poco de espacio.
¿Listo? Y entonces nos quedaría entre la B y la D, que es tangente o cotangente. Entonces, sabemos que la tangente, habíamos dicho que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, si queremos hallar la tangente de 20, que sería este, es cateto opuesto, porque si nosotros trabajáramos con el de 70, tangente de 70 no me serviría, porque sería cateto opuesto, que sería este, pero no lo conocemos. Necesitamos es un dato que conozcamos. Entonces tendríamos que trabajar con la tangente de 20, que sería cateto opuesto, que es 12, sobre el cateto adyacente, que sería este que no conocemos. Vean que si nosotros hallamos la tangente, sería esta expresión de acá. Sería tangente de 20 grados, sería cateto opuesto, que es 12, sobre cateto adyacente, que sería x. Si despejamos x de acá, o sea, si el x lo pasamos a multiplicar, me quedaría x por tangente de 20 es igual a 12. Y despejando x tendríamos que x es igual a 12 y este tangente de 20 que está multiplicando pasa a dividir. Me quedaría 12 dividido entre tangente de 20. Si se dan cuenta, en las opciones de respuesta aparece como 12 por tangente de 20, no como 12 sobre tangente de 20. Es decir, que esta opción también se descarta. Y por consiguiente, la respuesta correcta sería la opción D. Pero vamos a corroborar que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces, si nos están diciendo que debemos usar la cotangente, entonces deberíamos usar cotangente de 20 grados. Entonces, la cotangente de 20, acuérdense que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, si estamos hablando con la cotangente de 20, voy a traer la expresión, sería lo siguiente. Cotangente de 20 sería cateto adyacente, que es x, que es este de acá, sobre el cateto opuesto, que es 12. Listo. Si el 12 lo pasamos a multiplicar, nos quedaría 12 por cotangente de 20 es igual a x. ¿Y quién es x? El valor de la altura. Es decir, que la altura la podemos calcular con esta expresión, 12 multiplicado por cotangente de 20. Y así corroboramos que la respuesta correcta sería la opción D. Se hizo largo un poquito el video, pues porque quería hacer un repaso de las razones trigonométricas, pero entonces ya concluimos que esta sería nuestra respuesta. Espero que el procedimiento que se usó para la solución de este problema les haya servido, y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien, hasta un próximo video.